Mi esposa insistió en que la acompañara a esa fiesta. Dijo que era importante, que debía conocer a sus nuevos amigos del trabajo, que quería que vieran que tenía un matrimonio sólido. Yo acepté sin discutir, aunque algo en su tono me hizo sentir como si fuera parte del decorado y no del motivo real por el que estaba ahí. Desde que cruzamos la puerta, su energía cambió por completo. Saludó a todos con abrazos largos, risas exageradas y una seguridad que hacía tiempo no mostraba en casa. Cuando me presentó lo hizo rápido, casi automático, como quien menciona un detalle sin importancia. Él es mi esposo, dijo, y antes de que pudiera estrechar la mano de alguien, ya estaba girando hacia otra conversación. Al principio pensé que exageraba. Me serví una bebida y observé. Ella parecía brillar bajo esas luces. Reía más fuerte de lo normal. Tocaba brazos al hablar. Se inclinaba demasiado cerca de algunos hombres cuando le susurraban cosas. Y yo era el único que no parecía tener un lugar definido en ese salón. Pasaron 20 minutos. Luego 40. Intenté acercarme 2 veces. En ambas me dijo, ahora voy, sin dejar de mirar a la persona frente a ella. Esa fue la primera vez en la noche que sentí algo que no era celos. Era invisibilidad. Me senté en un sofá al fondo del lugar. Desde ahí podía verla, moviéndose, riendo, brillando. No me dolía que otros la miraran. Me dolía que ella no me mirara a mí. Fue entonces cuando su amiga Laura se sentó a mi lado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no soné convincente. Ella miró hacia donde estaba mi esposa y suspiró como si cargara un secreto demasiado tiempo guardado. Ella siempre hace esto cuando sale con sus compañeros, dijo en voz baja. Actúa como si estuviera soltera. Pensé que estaba exagerando, pero antes de que pudiera responder, lo repitió más fuerte. Varias personas voltearon, y mi esposa también. Caminó hacia nosotros con una sonrisa forzada. Preguntó qué estaba pasando. Laura no retrocedió. Dijo frente a todos que no era justo traerme solo para ignorarme mientras buscaba atención en otro lado. El silencio fue incómodo. Las miradas pesadas. Yo no hice nada. No grité. No reclamé. Solo me quedé sentado. Y en ese silencio entendí que el problema no era lo que otros pensaban. Era lo que yo empezaba a sentir. Mi esposa intentó reír para romper la tensión. Dijo que Laura exageraba, que solo estaba siendo sociable. Pero su risa no era natural. Se notaba forzada. Miró alrededor buscando apoyo, pero nadie intervino. Algunos evitaban el contacto visual. Otros observaban como si presenciaran algo incómodo que siempre habían sospechado. Uno de los hombres con los que había estado hablando se acercó y dijo que todo era una mala interpretación, que solo conversaban sobre trabajo. Pero su tono era defensivo, demasiado rápido. Mi esposa le puso la mano en el brazo al intentar callarlo. Ese pequeño gesto lo dijo todo. Laura se levantó sin decir más. Me miró antes de irse y murmuró, «No mereces esto». Esa frase quedó flotando en mi cabeza, porque hasta ese momento yo no había pensado que estuviera mereciendo algo diferente. Mi esposa me tomó del brazo con firmeza y me llevó hacia el balcón del lugar. Cerró la puerta corrediza detrás de nosotros. El ruido de la música quedó amortiguado. Su rostro cambió completamente. Ya no había sonrisa, solo molestia. Me preguntó por qué permití que su amiga dijera eso frente a todos. Le respondí con calma que yo no había permitido nada, que no era mi responsabilidad controlar lo que otros ven cuando algo es evidente. Sus ojos se endurecieron. Me dijo que la estaba dejando sola, que debía haberla defendido. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió, porque toda la noche yo había sido el que estuvo solo. Le pregunté si en algún momento se había dado cuenta de que yo estaba ahí, si había notado que llevaba más de 1 hora sentado sin hablar con nadie. No respondió de inmediato. Solo cruzó los brazos y miró hacia el interior del salón. Le dije que no me molestaba que tuviera amigos, ni que hablara con otros hombres. Lo que me dolía era sentir que necesitaba actuar como si yo no existiera para encajar mejor. Ella bajó la voz y dijo que yo estaba siendo inseguro, que era normal socializar, que no todo giraba alrededor de mí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier acusación, porque no quería que todo girara en torno a mí. Solo quería no sentirme desplazado en mi propio matrimonio. Le pregunté si ese comportamiento era algo nuevo o si llevaba tiempo haciéndolo cuando yo no estaba. Se quedó en silencio. Ese silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Desde el balcón pude verla mirar hacia el hombre con el que más había hablado. Él estaba observándonos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista rápidamente.
Le pregunté directamente si había algo más que una amistad. Negó con la cabeza. Demasiado rápido. Demasiado automático. Dijo que estaba exagerando todo por un comentario fuera de lugar. Pero no era el comentario. Era la acumulación de meses sintiéndome cada vez más al margen. Le recordé que en casa casi no hablábamos, que muchas noches ella se quedaba en el teléfono sonriendo mientras yo estaba a su lado, que últimamente parecía más conectada con alguien más que conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si eran de culpa, frustración o enojo, pero por primera vez en la noche dejó de defenderse y simplemente respiró profundo, como si supiera que la conversación que estaba evitando finalmente había llegado. En el camino a casa ninguno habló. La música del auto estaba apagada. Solo se escuchaba el sonido del motor y nuestras respiraciones tensas. Cada semáforo parecía durar demasiado. Cuando entramos al departamento, ella dejó el bolso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No gritó, pero el silencio era más pesado que cualquier discusión. Le pregunté si realmente pensaba que yo estaba exagerando. Me respondió que no entendía por qué justo esa noche decidí hacer un problema cuando siempre había sido tranquilo. Eso me dolió, porque no estaba haciendo un problema. Estaba diciendo lo que llevaba meses callando. Le confesé que últimamente me sentía como un compañero de cuarto, no como su esposo, que nuestras conversaciones eran prácticas, no íntimas, que su risa ya no era conmigo. Ella respondió que yo también había cambiado, que estaba más distante, más callado, más absorbido por el trabajo, que no podía cargar sola con la responsabilidad de mantener la conexión. Y tenía razón en parte. Había estado cansado, distraído, pero nunca dejé de verla como mi prioridad. Le pregunté si aún me veía así. No respondió de inmediato. Se sentó en el borde del sofá y se quedó mirando al suelo. Dijo que a veces sentía que necesitaba sentirse deseada, que en el trabajo la escuchaban, la admiraban, que ahí se sentía visible. Esa palabra me atravesó. Visible. Porque yo llevaba toda la noche sintiéndome invisible. Le pregunté si conmigo ya no se sentía admirada. Dijo que no era eso, que conmigo se sentía segura, pero que a veces confundía seguridad con rutina. La rutina. Esa palabra que parece inofensiva pero que puede erosionar cualquier relación si no se enfrenta. Le dije que yo no quería ser solo su estabilidad financiera ni su zona cómoda, quería ser su elección diaria. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Dijo que nunca quiso hacerme sentir menos, que no se dio cuenta de cuánto me estaba desplazando hasta verlo reflejado en mi cara esa noche. Nos quedamos en silencio largo rato. No era un silencio frío, era uno lleno de pensamientos difíciles. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos hablando de lo que realmente dolía. Esa noche ella se fue a bañar sin terminar la conversación. Yo me quedé en la sala, mirando el techo, intentando ordenar lo que sentía. Su teléfono quedó sobre la mesa. No suelo tocarlo. Nunca he sido ese tipo de hombre. Pero esa noche algo dentro de mí estaba inquieto. La pantalla se iluminó con una notificación. Solo vi un nombre, Daniel. Era el mismo hombre que había estado riendo con ella en la fiesta. El mismo que apartó la mirada cuando lo observé desde el balcón. No abrí el mensaje de inmediato. Solo vi la vista previa. ¿Llegaste bien? Me quedé pensando en lo que pasó. Mi estómago se cerró. No decía nada explícito, pero tampoco sonaba profesional. Intenté convencerme de que era cortesía, de que tal vez él se sentía incómodo por la escena, de que estaba exagerando otra vez. Pero el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. No me gusta verte así por su culpa. Por su culpa. No decía mi nombre, pero no necesitaba hacerlo. No desbloqueé el teléfono. No necesitaba leer más. Lo poco que vi ya era suficiente para que algo empezara a romperse. Escuché el agua de la ducha apagarse. Rápidamente dejé el teléfono donde estaba. Me senté como si nada hubiera pasado. Ella salió con el cabello húmedo y una camiseta vieja. Me miró con cansancio. Me preguntó si estaba mejor. Le respondí que sí. Mentí. El teléfono vibró otra vez. Ella lo tomó casi de inmediato, demasiado rápido. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía. No era miedo, no era enojo, era algo más suave, casi una sonrisa contenida. Le pregunté quién era. Dijo que era un compañero preguntando si había llegado bien. Le pregunté si era Daniel. Se quedó quieta un segundo antes de responder que sí. No mencionó el contenido. No mencionó lo que yo ya había alcanzado a leer. Le pregunté si había algo que quisiera decirme. Negó con la cabeza. Dijo que estábamos imaginando cosas donde no las había. Y en ese momento entendí que el verdadero problema no era el mensaje. Era que ella no estaba siendo completamente honesta. Esa noche esperé a que se durmiera. No lo planeé.
Simplemente no podía cerrar los ojos con esa sensación en el pecho. Su respiración se volvió profunda, regular. Me aseguré de que realmente estuviera dormida antes de moverme. Tomé su teléfono con cuidado. Sabía la contraseña. Nunca la había necesitado antes. No fui directo al chat. Dudé varios segundos. Parte de mí todavía quería confiar. Pero la curiosidad ya no era curiosidad, era defensa. Abrí la conversación con Daniel. No eran solo los mensajes de esa noche. Mensajes a medianoche. Mensajes durante el trabajo. Memes internos que yo no entendía. Comentarios sobre reuniones. Y luego frases que empezaron a doler. Hoy te veías increíble. Tu esposo no sabe lo que tiene. Ella respondió con un emoji de risa. Después escribió, no empieces. Él respondió, solo digo la verdad. Deslicé más arriba. Había una conversación de hacía 3 semanas. Ella le decía que a veces se sentía sola incluso estando casada. Que conmigo todo era rutina. Que necesitaba sentir emoción otra vez. Daniel respondió, conmigo no te faltaría. Y ella no lo detuvo. No había una foto comprometedora. No había un te amo. Pero había algo peor. Conexión. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. No la desperté. No la enfrenté. Me acosté a su lado y miré el techo hasta que amaneció. Ya no sentía rabia. Sentía claridad. Si la confrontaba esa noche negaría todo. Diría que solo eran mensajes. Que estaba exagerando otra vez. Así que decidí hacer algo diferente. A la mañana siguiente actué normal. Le preparé café. Le pregunté cómo había dormido. Me respondió con un beso rápido en la mejilla. La observé mientras revisaba su teléfono. Sonrió levemente. Luego lo bloqueó. Le pregunté si esa semana tendría más reuniones nocturnas. Dijo que el viernes habría otra salida del equipo. Asentí como si no significara nada, pero ya tenía una decisión tomada. Iba a ir, sin que ella lo supiera, y esta vez no me sentaría al fondo. No le dije nada durante toda la semana. Actué como si nada hubiera cambiado, pero por dentro estaba reorganizando cada recuerdo reciente. Analizaba conversaciones, silencios, pequeños gestos que antes parecían insignificantes. Me di cuenta de que no era solo Daniel. Era como ella se transformaba cuando hablaba de su trabajo. Más energía, más brillo, más vida. Y empecé a preguntarme en qué momento dejó de mirarme hacia mí. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Ella mencionó la salida casualmente durante la cena, como si no tuviera importancia. Dijo que sería algo pequeño, solo el equipo cercano. Le sonreí y le dije que sonaba bien. No sospechó nada. Esa noche me fui a dormir antes que ella. Pero no dormí. Estaba preparándome mentalmente para no reaccionar impulsivamente. El plan no era hacer una escena. El plan era observar, confirmar. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que había leído era solo una fantasía emocional o algo más profundo, porque una cosa es leer palabras en una pantalla y otra es presenciar la intención en persona. El viernes salí del trabajo más temprano. No le avisé. Sabía el lugar porque lo mencionó sin cuidado. Un bar elegante en el centro, uno de esos donde la música permite hablar cerca. Llegué antes que ella y me senté en un punto discreto, pero con vista clara a la entrada. El corazón me latía fuerte, pero mi mente estaba extrañamente fría. La vi entrar 20 minutos después. No iba sola. Daniel caminaba a su lado. No parecían tocándose, pero la distancia entre ellos era menor de lo que debería ser entre simples compañeros. Ella se veía distinta, más arreglada de lo normal para una salida informal. No me acerqué. Observé. Se sentaron juntos. No frente a frente. Juntos. Compartían el espacio como si fuera natural. Reían antes incluso de que los demás llegaran. Esa comodidad no nace en una oficina. Se construye en conversaciones largas. En un momento él se inclinó para decirle algo al oído. Ella sonrió de esa manera que ya no me dedicaba. No apartó la cara de inmediato. No hubo beso, no hubo caricia, pero hubo algo igual de claro. Complicidad. Sentí el golpe. No fue explosivo. Fue profundo. Como cuando entiendes algo que ya sabías pero no querías aceptar. No era solo coqueteo. Era conexión emocional trasladada a otro lugar. Cuando el resto del grupo llegó, ella actuó más contenida, profesional. Pero cada vez que podía, buscaba su mirada. Y él respondía. No necesitaban tocarse para que se notara la tensión. Me quedé 1 hora más, lo suficiente para confirmar lo que necesitaba. Luego pagué mi cuenta y me fui sin que me vieran. Esa noche no sentí celos. Sentí claridad absoluta. Y la claridad a veces duele más que la traición misma. El lunes no dije nada. Tampoco el martes. Actué normal.
incluso más atento que antes. Ella parecía relajarse, como si creyera que la tormenta había pasado. Pero yo no había olvidado lo que vi. Solo estaba esperando el momento correcto. Y el momento llegó cuando mencionó que el jueves habría una presentación importante en la oficina, seguida de otra reunión social. Le pregunté la dirección con tono casual. Dijo el nombre del lugar sin sospechar nada. Esa noche no me escondí en una esquina. No llegué antes. Llegué cuando ya estaban todos reunidos. Entré al restaurante con paso firme. No estaba furioso. No estaba descontrolado. Estaba decidido. Desde la puerta la vi sentada junto a Daniel otra vez. Él estaba inclinado hacia ella, hablándole bajo. Ella reía. Uno de sus compañeros me reconoció primero. Su expresión cambió. Me señaló discretamente. Varias miradas se giraron hacia mí. Y entonces ella me vio. Su sonrisa se congeló. Literalmente. Se quedó inmóvil unos segundos procesando por qué yo estaba ahí. No me acerqué de inmediato. Caminé con calma, saludando a algunos con educación. Cuando llegué a la mesa, la besé en la mejilla con naturalidad. «Buenas noches», dije. Nadie habló. Daniel retiró su mano de la silla de ella como si quemara. Tomé asiento del otro lado de mi esposa, obligando a Daniel a correrse. No lo miré aún. Primero miré a ella. «Quise acompañarte. Dijiste que era importante», comenté con tranquilidad. La incomodidad era palpable. Algunos fingían revisar sus teléfonos. Otros bebían demasiado rápido. Yo me mantuve sereno, observador. En un momento Daniel intentó iniciar conversación conmigo. Me preguntó a qué me dedicaba. Respondí con firmeza pero sin hostilidad. Luego le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando con mi esposa. Sostuve su mirada más de lo necesario. Él respondió pero evitó profundizar. Yo asentí y añadí algo que cambió el ambiente. Es bueno que tenga amigos que la escuchen cuando se siente sola en casa. La mesa quedó en silencio absoluto. Ella me miró con los ojos abiertos, sorprendida. No estaba gritando, no estaba acusando, solo estaba diciendo la verdad que ambos sabíamos que existía. Daniel intentó bromear para aliviar la tensión. Dijo que todos a veces necesitamos hablar con alguien más. Lo miré directo y respondí. Claro, siempre y cuando no se crucen límites. Nadie volvió a reír esa noche. La dinámica cambió. Mi presencia rompió la burbuja en la que ellos se movían con comodidad. Mi esposa permaneció callada casi toda la velada. Ya no se inclinaba hacia él, ya no lo tocaba. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella bajaba la vista. Antes de irnos me levanté y le tendí la mano a Daniel. La estrechó, su palma estaba húmeda. «Cuida bien a tus compañeros», le dije. No fue amenaza, fue advertencia. En el auto el silencio fue más pesado que el de la fiesta anterior. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella entendía que ya no estaba dispuesto a ignorarlo. Cuando entramos al departamento, ella no intentó fingir normalidad. Dejó el bolso en la mesa y se quedó de pie unos segundos como si estuviera reuniendo valor. Yo no hablé primero. Esta vez el silencio no era evasión, era presión. «¿Cuánto sabes?», preguntó finalmente. No dijo «¿qué crees?». Dijo «¿cuánto sabes?». Esa diferencia fue suficiente para confirmar que algo existía. Le respondí que sabía lo suficiente para entender que no era solo una amistad. No mencioné los mensajes. Quería escucharla sin guiar su versión. Se sentó lentamente y empezó a hablar. Dijo que nunca me fue infiel físicamente, que jamás cruzó esa línea, pero que sí permitió que algo creciera donde no debía. Confesó que con Daniel se sentía escuchada de una manera que conmigo ya no sentía, que al principio solo eran conversaciones largas sobre trabajo. Luego empezaron a hablar de frustraciones personales. Me hacía sentir interesante otra vez, dijo. Y esa frase dolió más que cualquier traición física. Le pregunté si alguna vez pensó en dejarme. Guardó silencio. Y ese silencio fue más honesto que cualquier respuesta directa. Después dijo algo que no esperaba. No era solo Daniel. Era ella. Se sentía perdida desde hacía meses, insatisfecha con su rutina, con su propia imagen, con el miedo de que su vida ya estuviera definida para siempre. Me miró y confesó que a veces sentía que nuestra relación se volvió predecible. Segura, sí, pero sin emoción, y empezó a buscar esa emoción donde no debía. Le pregunté si lo amaba. Negó con la cabeza casi de inmediato, pero añadió algo peor. Me gustaba cómo me hacía sentir. Ahí entendí que la traición emocional es más compleja que la física, porque no se trata solo de contacto, se trata de transferencia de intimidad. Pensé que eso era todo, pero entonces respiró hondo y dijo que había algo más que no sabía cómo decirme.
Hace 2 meses, después de una reunión tardía, se quedaron solos en la oficina. No pasó nada físico, pero estuvieron hablando durante horas, sobre nosotros, sobre su confusión, sobre lo que ella sentía que le faltaba. Daniel le dijo que si estuviera en mi lugar, jamás la haría sentir invisible, que ella merecía a alguien que la mirara como antes, y en vez de detenerlo, ella lloró frente a él. No hubo beso, no hubo caricia, pero hubo algo íntimo, vulnerabilidad compartida, un espacio emocional que ya no era mío. Le pregunté por qué no me habló a mí de esa confusión. Bajó la mirada. Dijo que tenía miedo de herirme. Ironía cruel. Entonces entendí algo más profundo. No era solo que buscara atención. Era que se estaba cuestionando su propia identidad dentro del matrimonio. No sé quién soy fuera de ser tu esposa, confesó. Y esa frase cambió el eje de la conversación. Porque ya no era solo una historia de coqueteo. Era una crisis personal que eligió resolver en brazos emocionales ajenos en lugar de enfrentarlo conmigo. Suena el timbre y la familia llega antes de que pueda procesar todo. Su hermana menor entra primero, con una sonrisa que oculta algo, seguida de su madre y su padre. El aire se siente pesado, cada mirada cargada de juicio. Su madre pregunta con voz firme: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no me dijiste nada? Su esposa baja la mirada sin poder responder. Yo siento cómo cada palabra aumenta la presión emocional. Su padre se acerca a mí y me susurra: tranquilo, vamos a aclararlo sin perder la cabeza. Pero en su tono noto miedo y frustración, igual que yo. La familia no sabe toda la verdad. Su hermana menor se cruza de brazos y dice en voz alta: si algo pasa, todos necesitamos saberlo. No puedes esconderlo. Esa frase hace que mi esposa se quede helada, y yo sé que lo que viene no será fácil. Le pido a todos que se sienten. Intento controlar mi respiración mientras observo cómo todos procesan la tensión. El silencio pesa más que cualquier discusión anterior. Mi esposa empieza a explicar parcialmente, intentando minimizar la situación. Su voz tiembla y veo cómo la culpa se mezcla con el miedo de enfrentar a todos. Nadie la interrumpe todavía, pero todos miramos expectantes. Su hermana menor la corta. No más excusas. Queremos la verdad completa. La voz firme de un familiar hace que la tensión crezca, y yo siento que esto será un enfrentamiento que marcará todo. Empiezo a intervenir, calmando la situación pero sin ocultar mi enojo. Explico cómo los mensajes y la intimidad emocional con Daniel afectaron la relación, pero sin señalar a nadie directamente. Solo hechos para que nadie pueda argumentar. Su madre se sorprende y se tapa la boca. Su padre frunce el ceño, visiblemente molesto. Su hermana menor cruza los brazos con aire desafiante. Cada reacción me da una sensación de poder sobre la narrativa, aunque el dolor sigue allí. Mi esposa finalmente llora. No es de miedo ni de arrepentimiento completo. Es mezcla de culpa y resignación. La familia observa. Algunos juzgan, otros parecen comprender parcialmente. El silencio se vuelve ensordecedor. Intento darle espacio para hablar. Dice que fue una confusión, que no supo manejar sus emociones y que no esperaba que la situación llegara a este punto. La intensidad del momento hace que sus palabras retumben en la sala. Le pregunto directamente: ¿todavía quieres estar conmigo? Su mirada vacila. Nadie más respira. El tiempo parece detenido. Cada segundo aumenta la tensión y todos sentimos el peso de esa respuesta. Su madre interviene suavemente intentando mediar. Recuerden que esto es familia, no un tribunal, pero necesitamos honestidad total. La mezcla de autoridad y vulnerabilidad genera un efecto dramático que sube el nivel de intensidad. El enfrentamiento se prolonga. Cada familiar expone su perspectiva, algunas duras, otras comprensivas. Mi esposa escucha sin interrumpir, cada palabra la golpea. El nivel de tensión emocional sube exponencialmente. Finalmente me giro hacia ella y le digo: esto no es solo sobre nosotros. Es sobre todo lo que hemos construido, lo que hemos perdido y lo que todavía podemos salvar. Esa frase marca un punto de inflexión en la conversación. El aire en la sala estaba denso. Nadie respiraba. Mi esposa seguía con la cabeza erguida, sin mostrar remordimiento, mientras la familia procesaba cada palabra. Cada mirada hacia ella parecía preguntar: ¿cómo puedes ser tan fría? El aire en la sala estaba denso. Nadie respiraba. Mi esposa seguía con la cabeza erguida, sin mostrar remordimiento, mientras la familia procesaba cada palabra. Cada mirada hacia ella parecía preguntar: ¿cómo puedes ser tan fría? Me acerqué y le dije: ¿por qué actúas como si nada hubiera pasado?
Sonrió como si el drama fuera parte de su juego. No había culpa, solo cálculo. Todo el tiempo ella planeaba su próximo movimiento. Daniel, que hasta ahora había permanecido callado, finalmente se puso de pie. La tensión aumentó. «Hay algo que deben saber. Yo no estoy solo», dijo, y su voz resonó como un disparo en la sala. Todos voltearon sorprendidos. Su esposa real apareció por teléfono exigiendo respuestas. La verdad salió a la luz. Daniel había estado ocultando su matrimonio mientras mantenía la relación con mi esposa. La traición se sintió doble, y la sala estalló en murmullos y reproches. Su esposa real insistió en verlo en persona. Todos los familiares presentes en la sala, incluyendo a mis padres y hermanos, escuchaban cómo se detallaban los engaños. Mi esposa mantuvo su postura fría, sin un gesto de arrepentimiento. El juez, contactado vía rápida por los abogados, intervino. Se ordenaron divorcios inmediatos. Ambos, Daniel y mi esposa, quedaron legalmente separados, sin custodia de cuentas compartidas ni propiedades conjuntas. La pérdida fue total. Daniel intentó acercarse a mi esposa después del fallo. Ella lo miró con expectativa, como si creyera que todavía podría recuperar algo. Pero él, finalmente libre del engaño y la mentira, la dejó ir. No había nada que salvar. Mi esposa, ahora enfrentando la realidad, se acercó con súplica, tratando de retomar lo perdido. Su mirada buscaba lástima, su voz intentaba convencer, pero todos a su alrededor, incluyendo familiares y Daniel, permanecieron firmes. Yo observaba en silencio. Cada gesto suyo reflejaba su sorpresa al descubrir que no habría vuelta atrás. Su juego había terminado, y la justicia, aunque lenta, se había consumado. No hubo perdón, no hubo segunda oportunidad. El silencio llenó la sala. Los murmullos se apagaron. La sensación de cierre era intensa, cada quien enfrentando su pérdida. Mi esposa entendió finalmente que la manipulación y el engaño tienen consecuencias irrevocables. Mientras ella intentaba buscar apoyo en los presentes, todos se mantenían firmes. No había simpatía ni compasión. La lección era clara. Actuar sin respeto por los demás y jugar con vidas ajenas termina en aislamiento. Daniel se marchó, su mirada fría pero liberada. Mi esposa sola comprendió que todo lo que había intentado controlar se le escapó de las manos. El efecto de sus decisiones resonaba en cada gesto, cada silencio y cada mirada de juicio. El cierre se sentía definitivo. La familia respiraba aliviada. Todos los secretos, los engaños y las traiciones habían salido a la luz. La justicia legal y emocional se había consumado. Nadie volvería a jugar con los demás de la misma manera. Mientras recogíamos los documentos legales, me giré y vi a mi esposa mirar alrededor, buscando algo que ya no existía. Su orgullo y su frialdad ya no le servían. Había aprendido demasiado tarde que algunas acciones no tienen retroceso. Con la última firma todo terminó. Daniel se fue, libre, y yo finalmente respiré. La lección era clara. La traición tiene un límite, y la verdad siempre encuentra su camino. El pasado podía doler, pero el futuro ahora estaba limpio de mentiras. Después de que todos se fueron, ella se quedó parada en la sala. Ya no tenía público. Ya no tenía actuación. Me miró con los ojos húmedos, pero no vi arrepentimiento. Vi miedo. Miedo a quedarse sola. Miedo a perder estabilidad. No a perderme a mí. Se acercó lentamente y dijo que había cometido un error, que confundió emociones, que nunca pensó que todo se saldría de control. La escuché sin interrumpirla, porque cuando alguien se justifica demasiado, en realidad está intentando salvar su propia imagen. Le pregunté algo simple. Si Daniel no fuera casado, ¿estarías aquí ahora? No respondió. Y esa fue la respuesta más honesta de toda la noche. Intentó tomar mi mano. La retiré con calma, no con odio, no con violencia, solo con decisión, porque entendí algo que duele admitir. No me dolía perderla. Me dolía darme cuenta de que ya la había perdido hace tiempo. Y Daniel desapareció completamente después del escándalo. Su esposa lo echó de casa. Sus cuentas fueron congeladas por el proceso legal. Cuando entendió que ya no le quedaba nada, dejó de escribirle a mi esposa. Así de simple. Ella me confesó días después que intentó llamarlo, que necesitaba hablar con él. Pero él no respondió. El hombre que prometía hacerla sentir viva no estaba dispuesto a quedarse cuando la situación dejó de ser divertida. Ahí fue cuando realmente entendió. No era amor, era adrenalina, era validación.
Y cuando esa validación desapareció, se quedó sola frente a las consecuencias. Yo inicié el proceso de divorcio sin gritos, sin amenazas, solo con papeles firmados y decisiones claras. Ella lloró cuando recibió la notificación oficial, pero no lloraba por mí, lloraba por la vida que había perdido. La casa se vendió, las cuentas se dividieron, los amigos tomaron distancia. En el trabajo, ella perdió credibilidad. Daniel fue transferido a otra ciudad. El romance emocionante terminó en ruinas silenciosas. Meses después me escribió. Dijo que había ido a terapia, que entendía ahora lo que había hecho, que nunca valoró la estabilidad que tenía, que daría lo que fuera por una segunda oportunidad. Le respondí una sola vez. Yo también aprendí algo. Aprendí que cuando alguien te hace sentir invisible, no es accidente, es elección. No bloqueé su número por rencor, lo bloqueé por paz. Porque el amor no es solo emoción, es respeto. Y cuando el respeto se rompe en público, no vuelve igual. Esa noche en la fiesta pensé que lo que más dolería sería el coqueteo. Pero no. Lo que más dolió fue entender que ya no era importante para la persona que juró elegirme todos los días. Y cuando alguien deja de elegirte, tú tienes que elegirte a ti mismo.